Toda la gente le va a mirar como, wow, qué hijo, servicial, trabajador, respetuoso a sus padres, nunca le ve discutir con los padres, nunca le ve levantar la voz en contra de ciertos padres. ¡Wow! ¿Usted no respeta a un joven así? ¿Un niño así? Esto es corona. Si los jóvenes pudieran verlo, es lo que dice aquí, adorno de gracia a tu cabeza y collares a tu cuello, ¿verdad? Como un medallón, ¿verdad? De oro que tiene en la Olimpiada. Es un adorno a tu cuello, un medallón. Este joven sí ha logrado lo que es importante en la vida, ha aprendido a negarse a sí mismo, ser servicial a sus padres y a otros, ser respetuoso, darle a ese joven el medallón de diamante, no solo de oro y plata, ¿verdad? Aquí encontramos entonces que la importancia de la instrucción y guía de los padres, con eso logran lo mejor que los padres quieren y ganan una corona de aprecio de otros cuando obedecen, en vez de hacer lo que ellos creen que sería mejor. Y entonces, lo demás del capítulo hablaremos en otra ocasión, del 10 al 33, pero del 10 al 19, los padres, la próxima cosa que tienen que advertirles es lo que menos les gusta a los jóvenes. Después de la relación con Dios, segundo con padres, tercero, versículo 10, hijos, si los pecadores te quisieran engañar no conscientes y dijeran, ven con nosotros, no los escuches. Versículo 15, hijo mío, no andes en camino con ellos. Habla de sus amigos. Ay, mamá y papá, ustedes no van a escoger mis amigos. No critiquen mis amigos. Esos son mis amigos. Ok, hijo, entonces voy a desobedecer la Biblia, porque la Biblia dice que tengo que advertirle de malos amigos para obedecerle a usted, que dice, no me critiques a mis amigos. Es lo que menos gustan a los jóvenes. La tercera relación importante en la vida son las amistades. Y el problema es que las amistades están en tercer lugar. Y los jóvenes insensatos quieren poner consejo de sus amigos en primero o segundo lugar, antes del consejo de Dios o como más importante que el consejo de los padres. Los hijos siempre llegan a un punto, como los padres son muy severos, estrictos y eso, voy a preguntar a mis amigos qué piensan de eso. Y entonces los amigos dicen, qué bueno, ¿verdad? Yo veo cosas muchas veces en Facebook en que los jóvenes están diciendo, haciendo algo que yo digo, eso no es bueno. Y entonces hay un montón debajo de un montón de jóvenes, like, me gusta, ¿verdad? Felicidades, en buena hora, qué bueno esto, qué bueno la otra cosa. Y yo estoy allí, no hay un botón que dice dislike, no me gusta, y ellos no ponen no like. El hecho es que es una cosa que cuando un joven se ve su rebeldía, se ve su gusto de cosas carnales, hay jóvenes que están allí, en vez de ir a la iglesia, hoy yo fui al parque de atracciones. Like, 1000 veces, like, ¡ay, qué bueno! Que dejar la casa de Dios para ir al parque de atracciones. Felicidades, que disfruten mucho. Y yo estoy, Jesucristo mira eso, y Jesús está en el cielo, like, gracias a Dios que no fuiste a la iglesia cuando yo dije no dejéis de reuniros. Y yo quiero poner no like, pero no puedo, porque no me atrevo a tocar sus amigos, a decirles quién debe ser su amigo y qué debe ser bueno y malo para ellos hacer. Si ellos han dicho que no hay nada malo con eso, entonces no hay nada malo, porque cada uno decide qué es derecho en su propia opinión. Y Proverbios tiene mucho que ver qué decir acerca de eso.
que hay camino que es derecho en su propia opinión, pero es malo. Nosotros queremos determinar qué es bueno y quiénes deben ser nuestros amigos. Y aquí dice, usted no solo debe no sentar con ellos, como Salmo 1, pero aquí dice, padres, adviérteles que ni anden con ese tipo de amigos. Ni anden con ellos, menos pararse con ellos y sentarse con ellos. ¿No es eso Salmo 1:1? Lo que dice aquí en Proverbios 1, de no andar con ellos, en versículo 15. Aquí tenemos que Dios primero, familia y padre segundo, amistades tercero, y entonces habla del mundo y cómo debemos tratar el mundo cuarto, y termina entonces con una exhortación de sabiduría, que es bueno y malo. Y aquí dice, grita en las calles. Solo tiene que abrir los ojos. Allí hay jóvenes que han desobedecido a sus padres y han sido rebeldes. Están sufriendo mucho después de varios años. Ya les veo en la calle, ¿verdad? Antes de la iglesia había una señora mendigando, ¿verdad? Y todo eso, y veía en los ojos que estaba, no sé si borracha o drogada, algo muy mal, ¿verdad? Y entonces digo, allí es una mujer, abre los ojos, allí es una mujer que no obedeció a sus padres. Si hubiera obedecido a sus padres, no estaría en esta situación. Visite los hospitales, mira a los borrachos en la calle, mira a los drogadictos, mira a los jóvenes pandilleros en la calle. Y usted va a ver, hoy no lo miré yo, pero habló de un joven balazado anoche, ¿verdad? Aquí en la calle L, donde dice que había un buen grupo de jóvenes peleando en la calle, ¿verdad? En las calles ve que el sabio lo que no es sabio. Solo abre los ojos, la sabiduría está gritando. Obedece a sus padres, teme a Dios, agrada a Dios. No vaya ni camine con gente mala, menos entrar en el mundo. La sabiduría grita. ¿Y qué pasa si no escucho? Bueno, termina aquí. Dios no me escucha a mí. Y voy a tener una vida bastante difícil. Y eso es la última parte de Proverbios 1. Oremos.